comenzamos ya con Soria desde las entrañas, la sección en la que Ángel Lorenzo nos desvela, nos descubre algunos de los rincones más desconocidos de Soria ciudad y Soria provincia. ¿Qué tal? Bienvenido, Ángel. Buenas tardes, Pablo, bien hallado. Hoy nos quedamos en Soria ciudad y sus cercanías para conocer cómo se abastece ciudad de agua, la ciudad de Soria. Sí, efectivamente. A mí me parece que es muy interesante cómo ir viendo el recorrido que han tenido las diferentes técnicas, las diferentes tecnologías para que nosotros podamos disfrutar de, al abrir el grifo de agua, pues que caiga el líquido, ¿no? Claro, porque es algo que no siempre fue así, ¿verdad? En un primer momento había que acudir a las fuentes tradicionales o de carácter natural que tiene la ciudad. Claro, Soria, hasta que se dota de ese sistema de abastecimiento de agua, contaba con dos importantes abastecimientos. Uno, en general, las fuentes que había en las inmediaciones, que hay que señalar que las fuentes, aunque pensemos que son naturales, a mí me da la sensación que, excepto la fuente del Rey, el resto son evidentemente adaptaciones de veneros de agua naturales, pero que luego se canalizaban hacia las fuentes tradicionales. Es lo que tenemos en cualquier pueblo de la provincia. La fuente, no es que ahí salga la fuente, el agua es de siempre. Se canaliza, ¿no? Se canaliza hasta ahí. Sí. Y entonces en Soria capital también teníamos esa misma cosa. Hay varias fuentes, veremos en los vídeos unas cuantas, las que han quedado y todavía tenemos restos y están mantenidas, ¿no? Y luego vamos a ver otras cosas que no voy a adelantar. Te quería preguntar, Ángel, hacías la distinción entre esas fuentes que se canalizan y aquellas que son de carácter natural. Señalas que, bueno, a priori sería únicamente la de la fuente del Rey. ¿Cómo haces la distinción? ¿Qué te lleva a intuir o a dictaminar que una es de un tipo y otra es de otro? Pues mira, yo creo que sin ser un experto es relativamente fácil. Resulta que, excepto la de la fuente del Rey, que veremos me parece que además que es la primera, la fuente del Rey es un hueco en una roca en el que sale el agua por un hueco de la roca y se va por otro hueco de la roca. Entonces, si eso es artificial, ¿qué puede ser? Es decir, también es posible que a ese sitio se lleve el agua desde un venero y fuera una fuente, por decirlo así, muy primitiva, que de hecho está hasta ahora funcionando. El resto de las fuentes, y luego nos pararemos en la fuente de la Plaza Mayor, son fuentes que están llevadas el agua hasta allí. Por ejemplo, la Plaza Mayor, la Fuente de los Leones, se hizo en 1789. El año de la Revolución Francesa. Y efectivamente vemos que está los grifos donde sacan el agua los leones por la boca, están pues a casi 2 metros. Eso no es una fuente natural. Y sin embargo esa fuente estaba mucho antes, 1789, del primer sistema de abastecimiento de aguas de Soria, que es de 1904. Que enseguida desgranaremos, pero si te parece, ya que hemos puesto sobre la mesa el nombre de distintas fuentes, entre ellas la Fuente del Rey, también esa Fuente de los Leones, sí, que se encuentra en la Plaza Mayor aquí de la ciudad de Soria. Si te parece, vamos a descubrir cuántas fuentes hay en la ciudad de Soria, cuáles son las más destacadas. Bueno, pues lo vemos a través del vídeo que nos haces y envías. Esta es la famosa y a la vez desconocida Fuente del Rey. Da nombre a un colegio, a un parque público, a un polideportivo y a una residencia de la tercera edad. La Fuente de la Teja, junto al camping del mismo nombre, era una de las fuentes tradicionales que abastecía a la población de la ciudad de Soria. La de la Paciencia era otra de las fuentes tradicionales de la ciudad de Soria. Se encuentra en la calle Nuestra Señora de Calatañazor, camino del río, en dirección al Sotoplaya. Como su propio nombre indica, había que tener mucha paciencia hasta que llegaba a llenarse el cántaro. Una de las fuentes tradicionales de la ciudad de Soria era la de los Tres Caños, ubicada en el interior de la dehesa. Y no podía faltar la no menos famosa Fuente de los Leones en plena Plaza Mayor. Se erigió en 1788 bajo el reinado de Carlos IV y desde entonces ha recorrido diversos lugares de la ciudad de Soria hasta que por fin ha vuelto a la plaza original. Hemos visto algunas de las fuentes tradicionales de abastecimiento de agua de la ciudad de Soria. No obstante, el principal lugar donde se recogía este agua era las orillas del río Duero, pero eso sí, en la parte norte, aguas arriba del Puente de Piedra, porque en la parte sur teníamos el arroyo de la ciudad,
que aunque no era un sistema de alcantarillado como lo conocemos actualmente, era el arroyo que se formaba a través de aquellos agua va que desde toda la vida llegaban al final al propio río Duero. Oye, pedazo recorrido nos hemos marcado por Soria a través de sus fuentes, como decíamos, no son pocas. Hemos visto al principio la Fuente del Rey, que como veíamos pues es ese conducto de agua que tiene su entrada y su salida, que sigue discurriendo, y además hemos también visto otras fuentes que serían todas ellas denominadas como tradicionales, ¿no? Sí, efectivamente, las fuentes tradicionales son todas estas que hemos visto, como acabo de decir, excepto la de Fuente del Rey, que puede ser natural, pero las tradicionales eran encauzadas. Entonces, donde estaba el venero se llevaba al sitio donde se podía recoger cómodamente. Porque claro, nosotros vamos por el campo soriano y nos encontramos una fuente en mitad del monte, que no hay camino, pues esto sería poco más o menos parecido. ¿Qué ocurre? Que cuando ya empieza la población de Soria a crecer, esos veneros en mitad del monte, pues hay que conducirlos hasta un sitio en el que el acceso sea fácil para el aprovisionamiento de agua. Oye, muy interesante cada una de las fuentes, como por ejemplo la de los 3 caños de la dehesa. Me comentabas mientras veíamos el vídeo. Ahora está conectada a la red, aunque hubo un momento en el que no fue así. Claro, esa es una de las fuentes tradicionales que tenía la ciudad de Soria. Y hay que tener en cuenta que la actual dehesa era una dehesa boyal. Realmente se llama dehesa porque había una dehesa donde pastaban los animales, ¿no? Entonces eso era un sitio que tenía relativamente frescor en relación al resto. Ahí había una fuente que posiblemente sea esa el mismo sitio en origen, porque está en la parte más abajo de la dehesa, mientras que, por ejemplo, el alto de la dehesa está un poquito más elevado. Cualquier venero que salga por allí se conduce hasta la parte baja y ya tenemos una fuente. Las fuentes se hacían así, algunas de las fuentes, hay varios sistemas, ¿no? Cuando yo no sé en qué año se hizo la conexión de esta fuente a la red general, pero ahora mismo es una fuente que funciona con el agua potable de la ciudad. Hay que tener mucho cuidado porque ahora no se puede beber prácticamente de ninguna fuente que no tenga un aprovisionamiento potabilizado. Cuando en un pueblo vemos fuentes tradicionales, siempre pone agua no potable. No quiere decir que sea mala o que te vayas a morir, sino simplemente que no está tratada para que sea, bueno, potable. Precisamente potable. Aunque estamos viendo bastantes fuentes, no sé, te quiero preguntar, no sé si se quedaban escasas, ¿cubrían las necesidades de abastecimiento de la ciudad de Soria? No. De hecho, la situación de querer hacer la elevación de aguas no viene de 1904, que es cuando se inaugura el primer sistema de fuentes, vamos a llamarles para entendernos, artificiales. Todas son artificiales, pero bueno, más artificiales. Las desligamos de estas tradicionales que hemos visto. Exactamente. El sistema es muy sencillo. Se coge agua del Duero, se eleva a un depósito que luego veremos también cuál es, que es el que subiendo al castillo se encuentra en una curva a la derecha. Ese es el primer depósito de abastecimiento de agua. Y una cosa que puede ser sorprendente a nuestros espectadores es que ese depósito no abastecía las casas, abastecía fuentes públicas que se hicieron al efecto. La que yo creo que es, aparte de algunas de las que ya hemos visto, típica de esa zona es la fuente de la Plaza Cabrejas. ¿Por qué? Porque esa parece ser que es una fuente que se hizo cuando ya se contaba con agua del depósito para que fuera allí la fuente Cabrejas. Además también haces referencia sorprendente, ¿no? Cómo ese sistema de abastecimiento no llegaba todavía a los hogares, sino que todavía se tenía que seguir recurriendo a las fuentes, aunque en este caso se ampliaba el número para dar cobertura y necesidad, bueno, pues para cubrir todas esas necesidades. Hay una de esas fuentes también, la de los Leones, a la que hacíamos referencia antes, de 1788, que se ha cambiado de lugar, no siempre estuvo ahí, ¿verdad? Porque ahora estamos viendo una fotografía que es actual, pero sin embargo se cambió de sitio. Sí, efectivamente, se cambió de sitio en varias ocasiones. Creo recordar que la primera vez que se cambió de sitio fue en 1936, unos poquitos meses antes de que estallara la Guerra Civil, ¿no? Y desde aquel entonces ha recorrido varios lugares, sobre todo parques de la ciudad. Estuvo en el Alto de la Dehesa, estuvo en el Cerro del Castillo, también estuvo unas temporadas en los almacenes municipales hasta que se montó y al final, con buen criterio, pues ha vuelto, no sé si exactamente al mismo lugar, parece que estaba un poquito más hacia el Collao, en las fotos antiguas se ve, pero ha vuelto al lugar de origen, la Plaza Mayor, porque no es que sea, si la comparamos con otras fuentes de otros lugares, magnífica,
pero para lo que es Soria es una insignia, fuente, ¿no? es una fuente muy chula. Y luego, pues oye, es que es nuestra fuente. Pues mira, de hecho precisamente la estamos viendo, quizá la fuente más ornamental, ¿no?, de todas estas fuentes tradicionales de las que estamos viendo. Sí, hay constancia de varias fuentes ornamentales, sobre todo cuando se pone el sistema de abastecimiento de agua, ¿no? Porque dice, hay 7 bocas de riego y bocas de incendios, 7 creo recordar, y varias fuentes ornamentales. Habría que hacer un trabajo más exhaustivo para ver en dónde estuvieron cada uno, porque seguro que en el Archivo Municipal de Soria quedan todos los proyectos. En el Archivo Municipal hay muchos datos, pero claro, hay que estar mucho tiempo para sacar todo lo que... Desde luego, hay que descifrarlos todos y darles cuerpo. Y entonces, claro, todas estas curiosidades, pues a mí se me antoja que son muy interesantes. Y luego también seguimos hablando de fuentes, puesto que hay una que probablemente la veamos en fotos, identificamos los alrededores, pero sin embargo, si vamos a buscarla en la ciudad de Soria, no la vamos a encontrar. Hablamos de la fuente de la Dehesa. La fuente de la Dehesa. Es que la Dehesa tiene cosas muy curiosas, fíjate. Yo creo que la fuente de la Dehesa puede ser, digo que puede ser porque aquí me pillas, pero la fuente de los Tres Caños es significativa. No creo que hubiera muchas más fuentes en tan corto espacio de terreno, ¿no? Porque además de esa fuente hacia arriba hay que tener en cuenta que la ciudad de Soria en ese año de 1904 no existía por ahí. Entonces no tiene mucho sentido que hubiera otra fuente que no fuera esa de los Tres Caños, que en origen pudo ser de uno solo, porque esa de alguna manera es también una fuente, entre comillas, monumental. Y si no queremos darle el apelativo de monumental, le daremos el de monumentalita, porque es pequeñita, tiene 3 y es más de andar por casa, ¿no? Pero hay cosas muy curiosas, como que, por ejemplo, en la parte de arriba, donde actualmente está ¿La explanada con las letras? La explanada con las letras, no, a la derecha, lo que es la Casa del Guarda, eso es. allí había un pozo. Y había también un molino de viento, para entendernos, del sistema americano. Y luego también hay una fuente en su momento en la Plaza Mariano Granados. Sí, pero en la Plaza Mariano Granados ya era una fuente de las que se hicieron con el nuevo sistema de depósito. Es decir, si hay un sitio emblemático en Soria, céntrico, aparte de la Plaza Mayor, hoy por supuesto ha tomado todavía mucha más relevancia, pero en aquel entonces Mariano Granados también era centro. Entonces allí se puso una fuente, porque insisto en la idea de llevar el agua a donde está la gente. Hasta que se hacen hasta que las fuentes artificiales se hacen, tú tienes que ir a la fuente donde está. Este es el sistema contrario, hay que llevar el agua a donde está la gente, porque es mucho más cómodo. ¿Y de dónde se saca ese agua, no? Pues lo hemos visto en la última parte del vídeo, concretamente en el río Duero, y es especialmente significativa esta pregunta, puesto que el lugar desde donde se extrae es importante, es vital. Sí, pero fíjate, antes de que nos metamos en los vídeos que hemos hecho, sí que hay que señalar que la decisión de coger el agua del Duero se produce a finales del siglo XIX, en 1880 ya se habla de un proyecto y tal, pero antes de esa decisión hubo otros intentos de llevar agua, si no de Fuente Toba, de la cascada, cerca de allí. Luego hay un manadero que hay cerca de Talveros Losán. O sea, la gente le estaba dando vueltas para que sobre todo el agua fuera por su propio pie. Al ver que todos esos sistemas que se buscaron, fuentes que se buscaron, no daban el caudal suficiente, pues al final se requirió al río Duero, con una ventaja: el río Duero tenía el agua suficiente y también tenía la energía necesaria para que con diversos sistemas, estamos hablando de turbinas muy primitivas, como la que veremos después, pudiera elevarse ese agua. Es decir, teníamos el motor y teníamos el líquido. Tengo que hacer una salvedad. Los romanos hace 2000 años, en Uxama y en Tiermes, en Uxama y en Tiermes, ya tenían un acueducto que les proporcionaba agua, pero directamente del nacimiento. Los romanos no cogían agua de un río como por ejemplo aquí se hizo en Soria, no. La mayoría, no digo todos porque igual hay alguno que no, de los acueductos romanos cogían el agua directamente del nacimiento e iba cubierto para que no se ensuciara, se contaminara, ¿no? Y el hecho de que se contaminara el agua siempre ha sido un problema para todas las poblaciones. Luego contaremos lo del arroyo de la ciudad, porque es muy significativo.
Bueno, pues si te parece vamos a ir descubriendo esos motores que se usaron, los primitivos, y cómo han ido evolucionando principalmente para hacer que ese agua del Duero ascendiese a, bueno, pues los puntos más altos de la ciudad de Soria. Unos motores que se pueden encontrar en el Museo del Agua, que quizá es un museo que pasa desapercibido, que no es tan conocido. Sí, efectivamente, el Ayuntamiento de Soria, con muy buen criterio, musealizó esas instalaciones que igual otros hubieran tirado a la chatarra, pero tenemos la grandísima suerte de que se conservan todos los sistemas de elevación de agua desde que en 1904 se implantaron hasta nuestros días. Bueno, en realidad hasta el año 85, en que ya eso dejó de funcionar. Hay que señalar, que no lo digo en los vídeos porque no da tiempo a todo, que en el primer sistema de abastecimiento de agua se completaba, por si no había agua suficiente o fallaba, la turbina con una máquina de vapor, que como esas máquinas de vapor se podían llevar, pues al final alguien acabó llevándoselas. Pues vamos a descubrirlo, vamos a echar un vistazo a ese Museo del Agua y a descubrir también en el mismo vídeo cómo se abastece actualmente la ciudad de Soria. ¿Dónde se almacena? ¿En qué presa? ¿En qué embalse? Bueno, pues lo van a descubrir a través del siguiente vídeo. Estamos en la falda del Cerro del Castillo de Soria y este pequeño abultamiento que está a mis espaldas oculta la enorme bóveda del primer depósito que abasteció las fuentes creadas al efecto para abastecer a la ciudad de Soria. Aquí tenemos la entrada y en la parte de arriba podemos contemplar el escudo de la propia ciudad de Soria. El depósito que acabamos de ver se llenaba desde las instalaciones del antiguo Molino del Medio, que fueron reutilizadas para, dentro del edificio, albergar la maquinaria que fue cambiando a lo largo de los años, como ya veremos cuando estemos en el interior. Estamos en el interior del Molino del Medio, actualmente Museo del Agua. En primer término tenemos la instalación para una turbina Fontaine con una bomba de un solo émbolo que llevaba el agua hasta el depósito que hemos visto antes. En 1904 se hace esta instalación. Apenas transcurridos 20 años, se ve que el caudal era insuficiente y se instala en la parte de abajo del piso que tenemos bajo nuestros pies una turbina Francis doble y el sistema elevador es una bomba cuádruple de émbolos. 10 años después, ya viene la energía eléctrica a todo el sistema y se dotan de estos motores eléctricos sustituyendo a todos los sistemas anteriores. Estos dos motores eléctricos que mueven otras tantas bombas centrífugas también se quedan obsoletas. Y en 1965 se hace esta instalación que en lo que se refiere al edificio son los últimos elementos. Unos potentes motores eléctricos y unas más potentes bombas centrífugas. El agua que llegaba hasta la elevadora para posteriormente elevarse hasta los depósitos no era la que directamente venía del río Duero, sino que se obtenía a través de unos pozos filtrantes que todavía se conservan en la isleta del Sotoplaya y que hacían una primitiva filtración, purificación de ese agua que luego alimentaba las fuentes. El crecimiento de la ciudad de Soria ha hecho que todos estos sistemas de elevación de agua se hayan vuelto obsoletos. En la actualidad, la toma de agua de la capital se produce a mis espaldas, en la presa del Campillo de Buitrago, muy cerca de la localidad de Garray.
El último depósito construido para el abastecimiento de agua a la ciudad de Soria se encuentra en la ladera oeste del Cerro Bellosillo, entre la propia capital y la localidad de Garray. Desde aquí podemos disfrutar de unas magníficas vistas. Ahí tenemos la ciudad de Soria. Un poquito más a la derecha, la cárcel de Soria. E incluso podemos observar las cúpulas de la ciudad del medio ambiente de Garray. Bueno, desde luego que son muchas las curiosidades y los detalles que hemos podido ver y escuchar gracias a tus explicaciones, Ángel. Hay mucho entonces que desglosar. Vamos a partir de lo primero que hemos visto, que es ese depósito que se sitúa en el castillo al que hacías referencia y al que llegaba el agua de ese sistema que destacábamos se acogía del río Duero. Sí, efectivamente. Antes hemos comentado lo del arroyo de la ciudad, que volveremos al tema. Cuando se decide coger el agua, es evidente que tiene que tener algún sistema de filtración. Y entonces hacen unos pequeños depósitos, creo que hay 4 en la isleta del Sotoplaya, que luego estaban conectados al sistema de elevar ese agua. Es decir, el agua de boca, que se llama así, pasaba por un filtro de tierra, se llenaban los depósitos y de ahí es donde lo cogían. El río Duero, por otra parte, proporcionaba la energía para que el sistema de turbinas llevara ese agua hasta el primer depósito que hemos visto. Es verdad que luego ese depósito se va superando. Lo que pasa es que hay que resumir porque si no esto es, no terminamos en toda la tarde, ¿no? Pero básicamente se hizo otro depósito que está cerca del Parador Nacional y en el año 1965 se hace el circular, ese enorme, que tiene la característica este circular que todavía funciona. Y hay una característica también, otra característica muy interesante. Funciona ese depósito a la vez que el que hemos visto en el Cerro Bellosillo. Es decir, el último que hemos visto, ese edificio que estaban viendo en las inmediaciones de Garray. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo funciona a la vez? Pues si no ha cambiado la cosa, porque yo lo sé de primera mano, cuando empieza a funcionar el depósito de Garray, es el que recibe en primera instancia el agua de la presa del Campillo de Buitrago ya purificada, porque hay una purificadora que está allí y que, bueno, prácticamente no la conoce nadie porque está muy lejos de la ciudad. Y que además es el punto intermedio, ¿no?, entre esa presa de Buitrago, sí, Buitrago que hemos visto y también ese depósito. Claro. Entonces, en la planta purificadora se purifica, como su propio nombre indica, y se impulsa hasta los depósitos modernos. Durante el día, los dos depósitos, el nuevo y el viejo, entre comillas, el viejo circular... Eso es. ¿Dónde está localizado el circular? El circular está en la parte de arriba del castillo, está en lo más alto del cerro del castillo, junto a 50 metros de los restos de los muñones del castillo de Soria. Y se ve muy fácil porque es circular, en las arcadas hay una especie de expositor de obras de arte, de carteles, etcétera, o sea que tiene esa doble finalidad, ¿no? O sea que están bastante distanciados, estamos viendo el circular que está en el castillo del actual, que es el que está en Garray cerca de Garray. Claro, ¿y dónde está la gracia? Pues fíjate, por el día los dos funcionan y es verdad que uno está más alto que otro. ¿Qué ocurre? Que si solamente funcionara el nuevo de Garray, pues habría zonas de la ciudad que tendrían sus problemas de abastecimiento, pero como por la mañana, cuando se empieza el día, funcionan los dos, pues abastecen perfectamente la ciudad de Soria. Cuando ya llega la noche, esto lo estoy escenificando porque hay que comentarlo de una manera y es más entretenido comentarlo así, cuando hay menos tirada de agua, el depósito circular se llena porque el otro está más alto. O sea, que cuando ya ha transcurrido la noche, los dos están llenos, a tope, y el día lo pueden afrontar con otra alegría que si solamente tuviéramos un depósito. Vamos, que el abastecimiento en la ciudad de Soria está más que garantizado. Claro, es que es muy interesante. Todas estas cosas que son fruto de que los ingenieros le dan más de una vuelta, como ciudadanos la mayoría de las veces no nos enteramos y solamente protestamos cuando hay algo que no funciona, pero no nos damos cuenta que detrás de cualquier cosa de estas hay un trabajo muy interesante y un gran esfuerzo por parte de los ingenieros. Además, también vemos cómo todo está medido al detalle, también de dónde se extrae agua, de dónde sí, dónde no, porque claro, hubo un momento en el que no se le daba tanta importancia a dónde extraer el agua y es precisamente eso lo que puede acarrear que, por ejemplo, la mortalidad se dispare. Sí, y tal y como lo estás diciendo, estás hablando del arroyo de la ciudad, que es un tema muy interesante también.
Cuando en 1904 se hace el primer sistema de abastecimiento de agua, no se tienen en cuenta estos detalles que has comentado tú, y el agua se coge debajo del arroyo de la ciudad que hemos visto anteriormente. El arroyo de la ciudad iban todas las porquerías, el famoso agua va. Pero en aquella época yo creo que tampoco la gente tenía una idea de que tenía que ver, que había mucha relación entre la salubridad del agua y la sanidad de las personas, ¿no? Bueno, ya se protestaba por eso, ¿eh? Al final se hizo caso, se cambió el recorrido del arroyo de la ciudad, se llevó aguas abajo de la elevadora de aguas, con lo cual el problema quedó solucionado, y según cuentan algunas fuentes, a partir de entonces la mortalidad, sobre todo infantil, descendió, con ese pequeño detalle de que no se cogiera agua de cualquier sitio. Que hubo que desviar ese arroyo, ¿verdad?, para seguir pudiendo coger agua del río Duero, sí, antes de que llegara todo este sistema que tenemos actualmente, ¿no? Claro. Ahora no solamente no tenemos agentes externos perniciosos, sino que el agua de la ciudad de Soria está muy bien tratada. Todos, pero no porque sea Soria y sea la ciudad donde yo vivo, sino porque todas las aguas tienen que tener unos requerimientos de calidad muy estrictos. Entonces, esos requerimientos existen. Otra cosa es que luego el sabor, no, es que yo me cojo el agua de la fuente de mi pueblo, lo siento los que piensen eso, pero es que el agua de la fuente de mi pueblo no tiene ningún tratamiento. Si hay una bacteria que se ha colado allí, pues me la estoy tragando. Y la bacteria que se cuele aquí se va a eliminar en la planta depuradora. De ahí la importancia, ¿no?, de destacar y encontrar detalles que hablen de cómo se abastece de agua una ciudad y sobre todo cómo se trata el agua que bebemos en nuestro día a día. Efectivamente. Hace poco leí una frase muy bonita que decía hay elementos en la naturaleza, como puede ser la bacteria del cólera, que son naturales, ecológicas, vamos, de la propia naturaleza, de toda la naturalidad, ¿no? Y sin embargo el cloro es una cosa muy artificial, muy peligrosa, venenosísima, pero gracias a la molécula del cloro, las otras bacterias no nos matan. Fíjate. Es así de sencillo. También te quiero preguntar, empezamos este vídeo viendo el depósito, precisamente lo estamos viendo ahora en pantalla, este depósito que ya está en desuso, pero que sin embargo podemos ver cómo tiene detalles como este, el interior. ¿Has podido acceder a él? Bueno, nos dieron, tengo que dar gracias al Ayuntamiento de Soria porque nos ha dado todas las facilidades del mundo mundial. Lo que ocurre es que en este caso este depósito no tiene una puerta al efecto. Hace unos años se le cambió la cubierta, se le puso totalmente nueva, pero no tiene una puerta con llave porque no tiene ninguna utilidad. Entonces, aunque nos dijeron, sí, sí, podéis entrar, la verdad es que hubiéramos tenido que ir al almacén municipal, que también quiero agradecer desde aquí su participación. Una persona nos hubiera tenido que desanclar todas las maderas, igual no habíamos acabado hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tenía una foto de hace un tiempo, desde el exterior, pero metiendo la cámara dentro. Se ve perfectamente la enormidad del agua, es esta. Entonces, bueno, pues tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Vemos en el fondo que hay una escalera de acceso. Bueno, pues ahí dentro de ese complejo es muy interesante porque arqueológicamente esto es una mina, ¿no? Como en aquel entonces los primeros proyectos, cómo lo hacían, totalmente, de qué manera. El agua entraba no por esa zona que estamos viendo, sino por toda la contraria, o sea, a nuestras espaldas. Entonces tenía un primitivo sistema de decantación, pues nos podemos imaginar cómo era el sistema de decantación primitivo. En la actualidad hay filtros de arena, es decir, hay piscinas en las que el agua entra por debajo, hay una capa de arena y todas las partículas que tenga el agua al principio se quedan en la arena, esa arena luego posteriormente se limpia, es muy complicado. No, sí, no, desde luego que complejo. Entraña ahí cierta complejidad con todos esos detalles que nos estás contando acerca de, bueno, pues las dimensiones de este primer depósito que evidente está que se quedó pequeño. Sí, se quedó si suelto. lo comparamos con el actual, ¿tú que has podido acceder a los dos? Más o menos, para hacernos una idea. Yo por cuestiones profesionales he accedido al nuevo y también al menos circular. Nuevo, pero al último no. El nuevo es brutal.
O sea, yo no sé la capacidad en metros cúbicos, pero estamos hablando de muchísima capacidad de agua. Hay que tener en cuenta que un depósito de estas características en una ciudad como puede ser Soria, incluso ante una avería tiene que tener una garantía de suministrar agua durante un espacio, que no me lo sé, de tiempo, no sé, me lo invento, pues 3 días. Es que durante 3 días tiene que tener, o sea, todo eso está regulado. Puede seguir abasteciendo a la ciudad de Soria y... Sí. Claro, tiene que haber un plan B, ¿no?, en todos los casos, y he ahí la diferencia entre uno tradicional, uno más antiguo, de uno moderno. Lo que quiero recalcar, y en este caso es que lo siento, es que los sistemas modernos de ahora, vamos a ver, son mejores que los de antes. No tiene nada que ver. O sea, vuelvo a decir lo de, es que la fuente de mi pueblo, que sí, pero cuidado. Es diferente, ¿eh? Bueno, pues Ángel, muchísimas gracias por acercarte aquí al magazine, por darnos a conocer tantas curiosidades y desde luego que hemos visto, bueno, pues los detalles más curiosos, pero también detalles que sirven para que a la hora de abrir el grifo, darnos una ducha, cualquier cosa común en nuestro día a día, sepamos de dónde viene, qué infraestructura hay detrás y cómo se ha llegado hasta ese momento. Sí. Pues nada, gracias a ti, Pablo, porque ha sido un placer. Oye, ¿cómo llegas, ya por terminar, cómo llegas a este tema, a hablar del abastecimiento del agua? Porque yo tengo unos defectos muy grandes, que es que hay muchas cosas que me gustan. Y ese tema me gusta. Pues más que defecto lo veo virtud, porque mira, gracias a eso hemos podido aprender un poquito más de ello. Pues te espero con ansia para la siguiente entrega, a ver con qué nos sorprendes. Pues eso, estaremos aquí. Y nosotros ahora hacemos una pequeña pausa de publicidad y enseguida volvemos con todo ese contenido que han visto en el sumario, aquí en el magazine de la 8 Soria.